Gente, hoy vamos con la parte 2 de villanos que hicieron cosas horribles, asesinatos, golpes de estado o incluso cosas peores, es decir, eran comunistas, pero que fueron buenos padres, más o menos a estándar de un villano. Pero tranquilo, puedes ver esta parte sin problemas, eso sí, después vete a la parte 1 para que no te quejes si no salió algún padre que creías que debería haber salido. Desde el sádico que experimentaba con niños hasta el Saiyan del chino que madreó a su hijo. Vamos allá. Número 5. Orochimaru, de Naruto y Boruto también. En Naruto este personaje era básicamente un psicópata, pero de manual. Secuestraba a niños, experimentaba con ellos, a punto de que los japoneses y alemanes de la Segunda Guerra Mundial estarían bastante orgullosos de él, y la mayoría de ellos, por no decir casi todos, murieron, a excepción de personajes como Yamato, y bueno, el tío obviamente se quedó con traumas. También atacó a la aldea Konoha, donde obviamente mató a decenas de ninjas, y bueno, también se cargó al tercer Hokage. Aunque pensándolo bien, esto no fue tan malo, quizás un punto positivo para él. Menudo viejo de mierda. Además de todo eso, también utilizó y manipuló a jóvenes de diferentes maneras para utilizarlo para sus propósitos, entre otras muchas cosas más. Sin duda es de los personajes de Naruto con peor historial, con diferencia, y no me refiero al de Google, que probablemente también, pero por alguna razón en Boruto, lo perdonan demasiado, es como que le borran el historial de crímenes, y tiene a su hijo, Mizuki. Bueno, no es su hijo exactamente, pero surge de su ADN, así que vale. Y es bastante buen padre dentro de su personalidad, le da libertad de elegir su destino, le permite ir a la escuela de ninja con sus compañeros, Boruto y Sarada, se preocupa por seguridad y crecimiento, a cierta instancia, no es que sea el padre más amoroso del mundo, pero lo cuida y lo protege. Esto en el anime se ve bastante mejor reflejado, y es que Orochimaru no le oculta a Mizuki su origen, le dice claramente que técnicamente es un ser artificial, pero eso no importa, él sigue siendo él y tiene esa libertad. Aunque no es el mejor padre del mundo ni el más amoroso, teniendo en cuenta su historial, le da bastante libertad al pobre de Mizuki, le permite estar con Boruto y sus compañeros, así que creo que puede ser bastante mejor padre en la mayoría de la vida real. Pero pasemos al número 4. Número 4. Bowser, nuestro querido lagarto, sin duda tiene un historial bastante turbio, ya que bueno, técnicamente se pasa día sí y día también secuestrando a la princesa Peach, lo cual es incluso peor con su puesto, porque secuestrar a un líder político de otro país, o mejor dicho reino, pues literalmente es el precursor o el motor del inicio de muchas guerras. Utiliza a su población como carne de cañón, ya que los envía a la guerra básicamente contra un fontanero gordo, sí, pero el fontanero gordo los papea, y además técnicamente en el videojuego del 1985, según el manual, transformó a los habitantes del reino champiñón en ladrillos y objetos. Sí, cada vez que destruías un bloque, técnicamente estabas acabando con la vida de un Toad. Sí, lo hacías tú, técnicamente tú eras el asesino, pero bueno, no es que lo supieras. Pero con su hijo, Bowser Jr. no es para nada malo. Lo cría él solo, le da amor e incluso le hace creer que Peach es su madre. Esto podría ser un poco cruel, pero en cierta manera también es un gesto de amor, ya que le hace creer que esa figura materna existe, aunque ya digo, esto se puede considerar un pelín también cruel, pero técnicamente lo que veis esto como algo cruel, Bowser acaba contándole a Bowser Jr. que en realidad Peach no es su madre, así que en este aspecto también se redime, se comporta como un padre adulto. También se preocupa bastante por su futuro, ya que bueno, técnicamente le está enseñando la profesión familiar, que sí, será secuestrar princesas, y es bastante peligroso y lo mete en situaciones complejas, pero técnicamente se preocupa por su futuro. Ahora pensándolo bien, Bowser es un soltero de oro, quiero decir, tiene tierras, tiene dinero, tiene una empresa, es un padre luchón. Sin duda Bowser es probablemente un soltero de oro, un cuarentón con dinero y que está extremadamente fuerte con tierras. Bowser debería tener un harén, pensándolo bien. Pero vámonos con los vikingos. Número 3. Askeladd, de Vinland Saga. Sí, sé que suena duro, quiero decir de manera literal, lo primero que hace Askeladd es acabar con el padre biológico de Thorfinn, Thors, otro padrazo que aunque estuvo poco tiempo con Thorfinn le deja la lección más importante de su vida. Tú no tienes enemigos, nadie tiene enemigos. Pero bueno, vamos con lo importante. El tío, bueno, quizá lo podríamos considerar más un antagonista, pero sin duda también entra la definición de un villano. Quiero decir, arrasa aldeas, mata gente porque sí, es un poco incluso traidor o traicionero como hizo con Thors. Vamos, hará lo que haga falta para conseguir cumplir sus planes o misiones. Es verdad que utilizaba a Thorfinn para misiones peligrosas de manera canónica. En más de una ocasión lo envió a acabar con los líderes enemigos siendo básicamente un crío, pero a cambio le cumplía los caprichos, que sería técnicamente tener duelos a muerte con Thorfinn, pero no le engañaba, incluso le daba consejos, diciéndole de manera literal que en el día de mañana Thorfinn va a ganar, que simplemente Askeladd se va a hacer más viejo antes porque es mayor, Thorfinn aún no está en su prime, va a mejorar, se va a hacer más fuerte, se va a hacer más grande, aunque bueno, Thorfinn nunca creció mucho y básicamente acabaría ganándole. No le ocultaba eso, incluso le recomendaba que empezara a pensar en otras cosas en el futuro porque al final no va a tener nada más, pero en definitiva lo pongo como buen padre o figura paterna por dos cosas. Una sería que a las puertas de su muerte se preocupa por Thorfinn, dice
diciéndole que siquiera puede acabar con él en esas condiciones, aunque no sean las idóneas, pero que sobre todo deje todo esto de lado, que se busque un propósito en la vida, que deje este camino de la venganza de lado y encuentre su lugar. Se preocupa a las puertas de la muerte por él, y esto es un buen gesto, pero sin duda lo pongo aquí no porque yo lo considero un buen padre, sino porque el propio Thorfinn nos deja claro que Askeladd fue una gran figura paterna junto a otros dos personajes para él. Hay un panel que representa esto, que no pondré por si acaso no os habéis leído el manga de Vinland Saga, pero sin duda te deja claro de que Askeladd fue una figura clave para el desarrollo de Thorfinn, que aunque sí, en cierta manera lo odie y lo desprecie, también lo recuerda con cariño, porque hizo cosas muy importantes para nuestro querido vikingo. Pero pasemos al número 2. ¡Ey! Antes de seguir viendo el vídeo, ya sabes, comenta qué te está pareciendo, si cambiarías algún puesto, compártelo, pero sobre todo cuando acabes este, vete a ver este de aquí arriba, porque se puede convertir en una saga extremadamente larga si se le da apoyo, analizando las técnicas más rotas del anime, sí, de todos los animes. Pero ahora sí que sí, sigue viendo el vídeo. Número 2. Gru, de mi villano favorito. Y muchos diréis que no es tan villano, y aunque es verdad que técnicamente ya no lo es, empezó siendo bastante mamonazo. Así de primera, se dedicaba a robar cosas, como la Torre Eiffel y la Estatua de Libertad, aunque técnicamente no eran las reales. También congelaba a la gente en la cola de un Starbucks, aunque bueno, si estás en la cola de un Starbucks probablemente te lo merezcas, pero también se dedicaba a robar armas bastante peligrosas. No recuerdo si a los minions les llega a pagar, pero si no lo hace, técnicamente se podría considerar esclavismo, ¿no? Supongo que sí, no lo sé. Pero sin duda su acto más malvado, y de verdad malvado, es querer encoger la luna. Y puede parecer una tontería, pero es algo mucho más bestia de lo que puede llegar a parecer. Esto afectaría a la marea de todo el mundo, por lo tanto a la fauna marina, entre ellas el plancton, que es el verdadero pulmón del planeta, también a las corrientes marinas, por lo tanto a la temperatura de la Tierra, así que los animales terrestres también se verían afectados, y obviamente nosotros, sobre todo las zonas más pobres del planeta, al no poder tener ni agricultura ni ganadería, o al menos como las tenían antes. Básicamente provocaría un exterminio a escala global de tanto animales como de personas. Un grupo de parecer amable, pero el tío tenía un plan demasiado sádico. Pero después de adoptar a las tres niñitas, aunque al principio es por motivos egoístas para engañar a Vector y así entrar a su casa, con el tiempo, poco a poco empieza a pasar más tiempos con las niñas que con sus planes, preocupándose mucho más por ellas, poniéndolas por delante. ¿Y acaso hay algo más de padre y de buen padre, sobre todo el hecho de abandonar tus sueños o incluso tus metas por el bien de las metas y los sueños de tus hijos? Yo en lo personal creo que no. Incluso se pasó, ya digo, al lado de los buenos, aunque en eso también ayudó mucho la futura mujer de Gru, cierto, pero sin duda alguna es un villano, o era un villano que ha sido un padrazo. Este sí que entra en la definición de padrazo. Pero pasemos al número 1. Número 1. Omni-Man, de Invencible. Y mucha gente tiene a Nolan como el padre más horrible de la ficción, pero siendo sinceros, creo que la gente se pasa un poco con Nolan, cuando otros personajes han hecho incluso cosas peores y se les llega a perdonar, o cosas muy parecidas. Nolan podríamos decir que fue un buen padre durante la infancia de Mark. Estuvo con él, lo apoyó, mantenía a la familia, hacían viajes juntos. Muchos diréis que tuvo al hijo y a Deborah por conveniencia, y esto es cierto, pero cuando vemos el pasado, aunque al principio parece no interesarle la vida de Mark, esa vida de humano, vemos que sí. Por ejemplo, se emociona bastante cuando lo hace bien en los deportes, y vive tranquilo hasta que lamentablemente Mark despierta sus poderes. Y esto es algo que se puede ver mucho mejor en la serie que en los cómics. Cuando Mark despierta los poderes, Omni-Man se le ve dudar si alegrarse o no alegrarse por el hecho de que Mark haya despertado sus poderes, porque sabe que en el momento que lo haga, nada va a ser igual, porque ahí es cuando le tocará actuar como un Viltrumita, cuando sus ideales, sus valores están luchando contra su vida actual, y lamentablemente acabarían ganando estos valores, al menos al principio, y provocaría toda esa masacre e intentaría matar a su propio hijo, aunque se detuvo en el último momento. Y esto parecerá poca cosa, pero creo que no os hacéis a la idea lo que es luchar contra todos tus valores, tu forma de ser, tus sesgos de confirmación. Si es algo que les cuesta a los humanos, no tenéis familiares en la vida real a los cuales les muestras una noticia en el cual a lo mejor su político de confianza ha robado, o su ídolo, ya sea influencer, cantante, ha hecho algo malo y se lo quiere negar. Pues imagínate eso con los valores que llevas protegiendo y cuidando durante miles de años. No es algo fácil luchar contra tus valores. Simplemente os diré que de manera canónica los Viltrumitas ni se emparejan. Simplemente el que es más fuerte pillaba al débil por banda y le obligaba a hacer el tema para reproducirse, para que entendáis de dónde vienen los Viltrumitas, que valores éticos más bien bastante pocos. Ojo, no es justificable lo que hizo Omni-Man, ni mucho menos, pero tampoco es fácil luchar contra esos valores, y con el tiempo se acaba dando cuenta de que la cagó de verdad, y si
disculpa con Mark. También fue bastante buen padre para Oliver, con el poco tiempo que llega a pasar con él, lamentablemente. Es el propio Mark quien acaba perdonando a Omni-Man, dándose cuenta de que sí que fue un buen padre y después de eso tuvieron una buena relación entre ellos. Si el propio Mark llegó a perdonarlo, pues ¿qué quieres que te diga? Lo único que sí que espero, por Dios, es que la serie mejore en la relación de Deborah y Omni-Man, porque en los cómics, madre mía, es bastante horrible cómo sucede todo. Así que por favor, en la serie que arreglen eso. Pero creo que Omni-Man es mejor padre incluso que muchos protagonistas de los buenos, teniendo en cuenta sus circunstancias y de los ideales de los que viene. Personalmente creo que la gente se pasa un poquito demasiado con este personaje, aunque esto es opinión mía. Espero que te haya gustado el vídeo, si así ya sabes, like, suscríbete y todo eso. Si hay algún personaje que crees que debería haber estado y no está, de verdad vete a ver la parte 1, porque sé que hay uno que lo vais a mencionar 1001 personas. Tranquilo, ese personaje está en la parte 1, de verdad, vete a verlo. Ahora sí que sí, adiós.